si no Presi- quedamos, falta Presidenta, Elisa, sí, sí. finalmente está presente la abogada Elisa Walker en representación de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que ella va a profundizar en el tema de la agravante que se comprende en este proyecto que despachó la Cámara de Diputados. Elisa, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todas las senadoras presentes, a todas también quienes han participado de esta comisión. Me gustaría partir haciendo una aclaración. Yo no vengo en representación de la SOCHOC. A mí esta organización me pidió preparar un informe en derecho sobre la agravante penal que se regula en este proyecto de ley. En ese sentido, vengo en mi calidad de experta en temas de derechos constitucionales. Yo no voy a hacer una observación general sobre el proyecto de ley porque no me corresponde, sino que lo que me corresponde es pronunciarme sobre la agravante penal. Y en este sentido, quiero conectar mi presentación con lo que decía Bárbara Peña. Ella decía que el sentido de este proyecto de ley no es punitivo, pero lo cierto es que tiene elementos punitivos. No todo el proyecto de ley, efectivamente hay elementos del proyecto de ley que no tienen una arista punitiva, que no se relacionan con el derecho penal, que no buscan modificar el código penal, pero sí hay un solo elemento preciso, que es del cual yo me voy a hacer cargo, que es la incorporación de una agravante penal. Y en qué primero voy a hacer en mis 10 minutos, voy a hacer una introducción explicando en qué consiste esta agravante, cómo funcionaría y después analizar las dificultades que presenta, en especial porque genera una situación de discriminación, de trato diferenciado, de vulneración de derecho a la igualdad a las personas que prestan atenciones de salud en el ámbito de la ginecología y la obstetricia. Pero insisto, yo solo me refiero a esta agravante penal. Bueno, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley? El proyecto de ley propone incorporar un nuevo numerando en el Código Penal donde se regulan las agravantes penales, señalando lo siguiente, señalando como agravante penal el cometer el delito, cualquiera este sea, en el marco de conductas u omisiones constitutivas de violencia obstétrica. Entonces, cualquier delito, pueden ser delitos económicos, probablemente esto está pensado para lesiones, delitos sexuales, que son los delitos que se dan lamentablemente en el ámbito de la salud. Si se dan en contexto de violencia obstétrica, estos delitos se le aplicaría una agravante penal. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es la violencia obstétrica, verdad? ¿Cuál es este marco normativo que permite aplicar esta agravante penal? Y si nosotros nos vamos al proyecto de ley, encontramos una definición de violencia obstétrica, de violencia más bien gineco-obstétrica. ¿Y qué es lo que dice el proyecto de ley? Dice, se entenderá por violencia gineco-obstétrica todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o discriminación, negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, muerte gestacional o perinatal, preparto, parto, posparto o aborto en las causales establecidas en la ley y en el marco de la atención de salud sexual y reproductiva de la mujer u otra persona gestante. Y acá hay un elemento central de la aplicación de esta agravante penal. ¿Por qué? Porque la atención de la ginecología es siempre una atención relacionada o con el ámbito de la reproducción o de la salud sexual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier delito que se comete en el marco de una atención ginecológica va a ser un delito en el que per se le va a aplicar esta agravante penal. ¿Por qué? Porque la atención que se ofrece es una atención vinculada a la salud sexual o reproductiva de la persona. Entonces, el primer elemento fundamental es cualquier persona que se realice atenciones de salud en el ámbito de la ginecología e incurre en un delito, se le aplica per se, sin mayor análisis, se le aplica per se esta agravante penal. Segundo elemento a considerar. Hay situaciones particulares de delitos
que justifican la aplicación de un agravante. Y nosotros tenemos agravante actualmente en nuestro Código Penal que perfectamente son aplicables en situaciones complejas de delitos en el marco de la ginecología o de salud oncológica o de cualquier tipo de relación interpersonal que se genere entre dos personas. Y acá quiero citar, por ejemplo, cuáles serían agravantes que se podrían aplicar en casos particulares de atención ginecológica o de salud en general. Si nos vamos al artículo 20 del Código Penal, por ejemplo, en el numerando 7, está el agravante de cometer delitos en abuso de confianza. Perfectamente, hermenéuticamente, en casos particulares, uno podría encontrar situaciones de atención ginecológica donde se pueda aplicar un agravante por abuso de confianza, en la medida que se dé esa situación específica, pero no es solo la atención de salud sexual o reproductiva, sino que hay algo propio de cómo se entregó esa atención que implica aplicar esa agravante. También está en el numerando sexto del artículo 20 del Código Penal la agravante de abusar, que el delincuente abuse de la superioridad de su sexo, de sus fuerzas, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidad de repeler la ofensa. En casos particulares, por ejemplo, de delitos sexuales o de delitos de lesiones, también se podría eventualmente aplicar esta agravante si las circunstancias propias del delito lo justificaren. ¿A qué voy con esto? Si queremos amparar a las mujeres, existen herramientas en el Código Penal actualmente que permiten amparar a las mujeres que son víctimas de delito en que obviamente concurran circunstancias específicas que den esa protección. Lo que no corresponde desde un punto de vista constitucional es generar un agravante que lo que sanciona finalmente no agrava el delito, no sanciona el agravante del delito, sino que sanciona el ámbito en que se desenvuelve ese profesional. Porque como yo les dije en un principio, si uno analiza la definición de lo que es la violencia ginecobstétrica, esta violencia es cualquier tipo, obviamente, de abuso, delito, maltrato físico, sexual o psicológico que se dé en la atención de la ginecología. Entonces esto transforma esta agravante en un agravante al ámbito de prestación de salud de la ginecología y de la obstetricia. Y ya deja de ser un agravante que considera las circunstancias particulares de esa atención de salud. Y la situación de discriminación o afectación al derecho a la igualdad que genera la creación de este agravante penal pasa por el hecho de que este proyecto de ley lo que hace es establecer normas específicas sobre obligaciones de trato que tienen los médicos o las personas que se desarrollan en el ámbito de la salud en términos generales. Y acá estamos hablando de normas sobre confidencialidad, estamos hablando sobre normas de consentimiento, estamos hablando de normas de trato digno, estamos hablando de normas sobre información, estamos hablando sobre normas de atención oportuna. Nosotros, si revisamos con atención el proyecto de ley, vemos que todas las obligaciones específicas que se establecen reconducen a estos deberes que tienen los médicos y las personas en general que atienden el mundo de la salud. Pero estos deberes no son propios del ámbito de la ginecología y de la obstetricia, sino que son deberes generales que tienen todas las personas que se desenvuelven en este ámbito. Por eso, si revisamos la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, nos encontramos con normas sobre trato digno, con normas sobre confidencialidad, con normas sobre consentimiento, sobre información y sobre atención oportuna. Entonces, ¿por qué se genera esta situación de discriminación o afectación a la igualdad? Porque otras personas que se desarrollen en el ámbito de la salud e incurran en delitos en contra de sus pacientes, delitos sexuales, delitos de lesiones, delitos incluso que afecten la vida de los pacientes, a esas personas se les va a aplicar un estatuto general de normas penales sobre la aplicación de este delito, pero solo aquellas personas que incurran en los mismos delitos contra la salud, contra delitos sexuales, de lesiones e incluso de la vida,
si ellos realizan labores en el ámbito de la ginecología, no van a tener el mismo trato que se le da al resto de los profesionales de la salud, sino que van a tener un trato diferenciado que va a implicar siempre la aplicación de esta agravante penal. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque la atención ginecológica es una atención sobre la salud sexual y reproductiva. Entonces, si tú ofreces esa atención, necesariamente, si incurres un delito, se te va a aplicar la agravante penal. Entonces, el resto de los profesionales de la salud se les aplica un sistema general de sanciones en las normas penales, pero a los profesionales de la ginecología se les aplica un sistema diferenciado, agravado, sin que exista una razón que justifique aquello. Porque las normas de atención son comunes, el deber de confidencialidad, de trato digno, de atención oportuna y todas las normas que establece la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y que también propone este proyecto de ley son comunes. Y es por eso que no hay una razón que justifique Elisa, si este puedes, trato diferenciado. disculpa Elisa, si puedes redondear, porfa, que ya llegaste al tiempo. Y para terminar, solo señalar que si uno revisa el derecho comparado, si uno revisa la regulación en Uruguay, en Venezuela, en México, en Argentina, que son nuestros referentes a nivel latinoamericano sobre estas materias, no van a encontrar en ninguna de esas regulaciones una agravante penal de ninguna consideración. No existen, no se regulan sobre esas materias y eso también hace que sea un antecedente importante para tomar en consideración en este proyecto de ley. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Muchas gracias, Elisa. Queremos agradecer a las tres invitadas